Hola amigos de YouGeek, soy Ángel y en el podcast de hoy voy a hacer lo que sería una miscelánea y al final pues hablaré de cómo crear scripts de forma gráfica, digamos, que tomen vida nuestros scripts. Y además para aquellos que no sabéis hacer scripts con Linux, pues bueno, esto os motivará a aprender a hacer scripts porque bueno, al final a nivel visual pues veréis lo que es un programa. Pero antes, vamos con las recomendaciones. Os recomiendo losmundosdecami.com, un blog que es un booktuber, que ahora está muy de moda. Es un blog donde aparecen también vídeos de YouTube y donde Cami pues hace crítica y análisis de libros y da un poco su opinión. Os recomiendo pegarle una visita. Ahí podréis encontrar también su canal en YouTube, porque como os digo, pues es un blog que va vinculado a lo que sería el canal de YouTube. Más cosas, noticias de ultimísima hora. Plex definitivamente se mete en el tema de los podcasts. Os hablé en los dos masterclass que hicimos de Plex, tanto con Frank, de Batería al 2%, podcast que también os recomiendo muy mucho, y con Rapejín, que hicimos la segunda entrega. Bueno, pues hablamos un poquito de que sería interesante y que, bueno, tenía todos los indicios, nos daban según ciertas informaciones y, bueno, veíamos que la aplicación ya tenía la posibilidad de reproducir a velocidad rápida. Bueno, pues que Plex se metiera en el mundo de los podcasts y, bueno, pues ha llegado la hora. Ayer por la tarde, pues nos llegó la actualización donde Plex nos informaba de que en modo beta tenemos la posibilidad de poder suscribirnos y escuchar podcasts desde la aplicación Plex. Además, le han pegado un lavado de cara impresionante. Recordar que estamos en una beta, o sea, hay que tenerlo muy en cuenta porque, claro, primero que las sugerencias pues aparecen podcast en inglés, esto de salida, claro, es una beta. Supongo que en futuro pues ya pues teniendo en cuenta el idioma con el cual tenemos instalado Plex, pues a partir de ahí pues nos aparecerán recomendaciones, por ejemplo, en castellano. Pero actualmente, pues bueno, deciros que está la posibilidad. Podemos suscribirnos a cualquier podcast y no aparece en el listado, porque además a la hora de buscar es buenísimo. Probé buscar en la búsqueda general, donde tienes pues todo el contenido multimedia y te aparece, pues, por ejemplo, los resultados de esa búsqueda de películas, de series, de música y, como no, de podcast. O sea, está genial, ¿vale? Nos permite, como os digo, reproducir rápido. Además, desde la página web nos permite el poder establecer de forma predeterminada una velocidad. Por ejemplo, como sabéis, muchos de los que escucháis podcast o de los que escuchamos, pues escuchamos a 1.4, 1.5 de velocidad. Bueno, pues desde la página web podéis predefinir esto. Deciros que, bueno, para los que tenemos los que tienen la Plex Pass, la versión de pago, pues imagino ahí tienen todos los privilegios. Y los que tenemos la versión gratuita, no se sabe bien porque ya os digo, está todo esto en beta, pero imagino que la diferencia sobre todo principal va a estar en el no poder descargar los podcasts. Nosotros, los que tenemos la versión gratuita, pues tendremos que escuchar en streaming y los que tienen Plex Pass pues podrán descargar o en streaming o como quieran. La aplicación de Plex, que sincroniza podcast, como os digo, pues bueno, nos permitirá también el poder, como cualquier otra aplicación de sincronización, como por ejemplo el caso de Pocket Cast, el poder escuchar un podcast y recordar en el punto en el que estás escuchando ese podcast y continuar en otro dispositivo a partir de donde lo dejaste. Algo habitual en Plex, ¿vale? O sea, pero que está genial. O sea, al final un poco Plex lo que viene a hacer es lo que comentábamos en el podcast de Masterclass. Al final está un poco aglutinando todos los servicios multimedia, los tienes tú y además todos en un mismo lugar, ¿no? Tenemos, por una parte, como os digo, pues películas, tenemos series, tenemos nuestras fotos personales, si las queremos añadir. Con la versión de Plex Pass, como os dije, pues suben las fotos a vuestro servidor de forma automática desde vuestro dispositivo móvil, igual que lo hace Google Fotos. Tenemos nuestra música y ahora también pues nuestros podcasts. Así que está genial. Y además que, ya os digo, el lavado de cara está muy interesante porque de forma, o sea, de modo inicial pues nos aparece todo aquello que estamos viendo o escuchando a través de Plex. Si os suscribís a podcast, pues aparece una barrita donde están los podcasts que estamos suscritos. Y abajo pues nos aparecen los podcasts a modo de sugerencia, ¿vale? Entonces está genial porque abriendo la página principal, si estás viendo una película o estás escuchando un disco de música, vuelves a donde lo dejaste y si tienes podcast, pues accedes directamente a podcast.
Han cambiado un poco lo que es el Material Design convencional. No he visto Material Design la nueva versión, probablemente es la nueva versión. Pero lo que sí que aparece es como, por ejemplo, como aplicaciones como iVoox, que en la parte inferior ahí nos aparecen los iconos de películas, series, música y demás, ¿vale? O sea, han cambiado un poco digamos, la estética. Pero que está genial, ¿eh? Más cosas. Este podcast voy a volverlo a subir a Anchor. Anchor, desde hace también 2 o 3 días, actualizaron la aplicación mobile y ahora nos permite el poder subir los audios desde cualquier aplicación de grabación, como es mi caso, por ejemplo, y ahora estoy grabando con HiQ Recorder. Y desde aquí, bueno, lo voy a subir a Anchor, ¿vale? Vamos a probar un poco a ver cómo funciona nuevamente Anchor después de mucho tiempo sin grabar, yo diría aproximadamente unos 9 meses. Pues bueno, voy a subir desde mi dispositivo móvil este audio a Anchor y a ver qué tal, a ver cómo funciona todo. Anchor, a ver, también se destaca por el tema de comprimir muy mucho los audios, pasa como iVoox, pero bueno, vamos a ver, vamos a darle una oportunidad porque la verdad que el servicio está muy bien. Permite el recibir los callings, que son, por ejemplo, vosotros que me escucháis, si tenéis Anchor instalada, pues podéis enviarme lo que sería como una llamada, como un mensaje de voz, y posteriormente pues yo puedo añadirlo al podcast. O sea, está muy bien, es una posibilidad que está muy chula de Anchor, ¿no? Que es un poco digamos, el podcast 2.0 interactivo. Está muy bien. Y bueno, vamos a ceñirnos un poco al tema. La verdad que he estado muy metido con el tema de los scripts y he estado disfrutando muchísimo, sobre todo porque haciendo scripts puedes automatizar tareas, que es una de las virtudes. Sobre todo es muy interesante cuando automatizar tareas muy repetitivas. Si vas a hacer una cosa en un momento determinado no tiene sentido hacer un script, pero si siempre haces exactamente lo mismo y además si necesitas la terminal o no, ¿vale? Pues está genial el poder hacer un script que automatice todo, ¿no? Al final un script no deja de ser un archivo de texto donde todas aquellas instrucciones que pongamos en una terminal, línea a línea, bueno, pues vamos, en lugar de hacerlo línea por línea, escribir línea a línea, bueno, pues en un archivo de texto ponemos esa línea a línea, una a continuación de otra, le damos poderes de ejecución y en ese momento pues la terminal entiende que es un script y va ejecutando línea por línea todo lo que hayamos puesto en ese script. Eso está muy bien. Pero claro, está mucho mejor si utilizamos aplicaciones como es el caso de Zenity, lo voy a decir así, Zenity o YAT. Zenity viene en los repositorios de Ubuntu. ¿Qué nos permite esto? Bueno, pues añadiendo una pequeñita línea, todo aquello que se pueda previsualizar, por ejemplo, en la terminal, los resultados, por ejemplo, de un CAT, ¿vale? O sea, queremos ver un archivo de texto, por ejemplo, ¿no? O no sé, scripts del tipo, bueno, si yo escribo una cosa, que suceda otra, ¿no? Claro, necesitamos unos botones, ¿no? Bueno, pues todo esto Zenity nos lo permite. Podemos crear o introducir, por ejemplo, también lo que serían variables o... Yo, por ejemplo, una de las cosas que lo he visto muy interesante y que lo he estado utilizando es para crear un formulario, por ejemplo, ¿no? Crear una ventanita... Porque os digo, en vuestra distribución Linux veréis una ventanita, ¿vale? Y crear un formulario donde vais introduciendo una serie de parámetros, al final le dais OK y eso pues lo transforma en un archivo de texto, por ejemplo CSV, que para los que no sepáis qué es un CSV, bueno, pues es un archivo de texto que sería pues una hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Lo podemos importar ya sea con Excel o con LibreOffice, las hojas de cálculo de LibreOffice o con cualquier editor de hojas de cálculo, pues podemos importar ese archivo y tener tablas. Claro, es lo que os digo, a la hora de introducir pues una serie de valores, sí que es cierto que se puede hacer también con Excel pero ya tienes que tener un nivel más avanzado, pues bueno, mediante scripts es muy sencillo hacerlo. Y todo aquello que vayamos escribiendo en esta ventanita, pues al final se acaba exportando en un archivo .csv, que es un archivo de texto, y bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Tenéis un pequeño Excel que está separado por comas. CSV al final es esto, es texto pues como separado por comas y o sea, las hojas de cálculo interpretan, el editor de hojas de cálculo interpreta que cada coma es una columna, ¿de acuerdo? Y él pues lo entiende así y ya está, y no lo transforma de forma que podamos trabajar, pues por ejemplo, con hojas de cálculo de LibreOffice, por ejemplo.
Y nada, lo encuentro muy interesante. Al final, digamos que, como hablábamos en su día, era un poco jugar a ser programadores, porque al final crear un script, pues quieras o no, estás programando y bueno, te permite interactuar de forma gráfica con tu script. ¿Eh? Es el hacerlo. Puedes hacerlo por la terminal, pero a lo mejor desde la terminal pues te resulta un poco pesado, no acabas de ver el resultado porque a lo mejor no te gusta entrar por la terminal, pues bueno, al final todo esto lo puedes crear gracias a Affinity con interfaz gráfica, que ya os digo, esto viene en los propios repositorios de la distro Ubuntu, por ejemplo, Debian, y luego está YAT, que hace exactamente lo mismo, pero además nos permite también el poder incrustar imágenes en esas ventanas, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, no sé, estáis haciendo una especie de catálogo, no sé, me viene a la cabeza ahora esto, ¿no? No sé, como cuando, para saber dónde tenéis vuestros compact discs, por ejemplo, ¿no? De música, aquellos que todavía tengáis compact discs, ¿no? O películas de DVD, bueno, pues a lo mejor queréis que os aparezca la previsualizada la portada. Pues bueno, pues con YAT podéis hacer también que el poner las imágenes. En Infinity, pues se puede hacer, pero es un poco complejo. Digamos que no lo trae de serie, ¿eh? Y YAT sí. Pero ya os digo, tanto una como la otra hace lo mismo. También incluye la posibilidad de añadir un calendario, de manera que cuando vais generando este formulario, pues os aparece un calendario y podéis clicar una fecha en concreto. Y todo esto, pues al final, cuando le das OK, te aparece el resultado pues con la fecha, en modo texto, todo lo que vayas introduciendo al final en modo texto. Claro, una vez tienes esto, pues tú puedes continuar con tu script, ¿no? De manera que es una forma, como os digo, de interactuar con el usuario. Creáis un script que sucede una serie de cosas, hace una pregunta en modo gráfico, le contestas y a partir de ahí pues vas haciendo. Y ya os digo, todo esto lo podemos exportar a lo que queramos. Podemos crear menús de ejecución, no sé. Esto ya es vuestra imaginación. Ahora se me ocurría, pues no sé, encender y apagar servicios, por ejemplo. Y bueno, yo qué sé, un montón de cosas. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os interesa, pues ya profundizaré más en el tema. Ya os hablaré más en el tema y si no, pues ya os añadiré una serie de instrucciones, aunque os digo, hay mucha información por internet. Os lo dejaré aquí en las notas del programa, igual que todas las recomendaciones que os he comentado. Y nada, espero que os haya gustado el podcast. Entraré más en profundidad con otros temas más adelante. Tengo muchas cosas, como os digo, de deciros. El tema de Docker, pues bueno, continúa ahí, está ahí un poco, pues digamos que ya no entro más en profundidad porque, bueno, yo creo que las cosas más importantes están dichas. Y nada, recomendaros también, como no, utilizar Nextcloud con la versión de Raspberry, que os digo que yo estoy encantado, funciona muy, muy bien. Ah, sí, una cosa antes de acabar. Os tengo que hablar también del Org Mode. Y para aquellos que tengáis por ejemplo, yo tengo un teléfono, y me ha pasado dos cosas precisamente esta semana. Tengo un teléfono, como os dije, que es chino, que tiene la versión Android 5.0. Es un teléfono que tiene un chip MediaTek. Bueno, lo primero que deciros es que respecto al tema Plex, recién instalado, por ejemplo, pues no me apareció la opción de podcast. Imagino que será ya sea por el procesador, la versión de Android. Bueno, pues me pasó esto. Pero bueno, no pasa nada porque esta mañana, cuando he despertado, pues bueno, ya me ha aparecido la versión exactamente, o sea, me ha llegado una nueva actualización y me ha aparecido con la versión de los podcasts ya actualizado y todo correcto. Digamos que Plex ha corregido el posible error, se han dado cuenta lo que sea y bueno, pues lo han actualizado. Que no he comentado nada, pero todo esto de los podcasts está disponible tanto para iOS, por supuesto, Android, versión web, etcétera. Para Android TV de momento no está disponible. Y el Org Mode, como os hablé en otros podcasts, teníamos la aplicación de Orly que nos permite sincronizar, ya sea a través de Dropbox, de serie, que nos trae la aplicación, o si el caso que yo utilizo, ya sea a través de Nextcloud o SyncFin. Pues bien, la versión 5.0 de Android, o al menos este dispositivo ya chip MediaTek, bueno, pues tenía un problema con las sincronizaciones que me volvía loco. Al final, tuve que quitar SyncFin porque no sé qué pasaba. Digamos que cuando descargaba un archivo, por ejemplo, yo tenía mi agenda y, bueno, consultaba la agenda, hacía una modificación y, bueno, sin ningún tipo de problema se producía la sincronización, ya sea por SyncFin o en Nextcloud y, bueno, enviaba el archivo al servidor, ¿de acuerdo? Ya quedaba actualizado al día. Luego en otro dispositivo, por ejemplo en mi PC, pues bueno, abría ese archivo, evidentemente se sincronizaba, se descargaba, bueno, lo abría
y añadía una nueva nota. Si se transfería a este dispositivo, con la versión 5 de Android, ya digo, no sé si es por la versión 5 de Android o la versión que tenga el chip MediaTek,